Saludos, mi nombre es Jonay Linares y vengo a hablar sobre los delitos con la integridad física. En esto se pueden encontrar las lesiones personales, que se define como todo daño causado a la salud física o mental de una persona. En estas se encuentran las clasificaciones de las lesiones. Estas se clasifican por su objetividad o según el resultado. En estas se encuentran lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves y lesiones levísimas. Lesiones gravísimas. En el artículo 414 del Código Penal, que establece que si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal, lesión cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido de una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de engendrar o del uso de algún órgano, o si hubiese prohibido alguna herida que disfigure a la persona. Lesiones graves, la inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, quiere decir la dificultad respiratoria, la pérdida de la visión por un ojo, la dificultad permanente de la palabra, la cicatriz notable en la cara, peligro de la vida del ofendido. Lesiones leves. En este caso lo importante es que la lesión cause una enfermedad que dure menos de 10 días. Lesiones levísimas. Se caracteriza por no usar, por no necesitar, ninguna intención médica ni reposo. En el artículo 417 del Código Penal establece que si el delito previsto en el artículo 413 no solo ha acarreado enfermedad que necesita asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios o ocupaciones habituales. La pena será de arresto de 10 días a 45 días. Artículo 416, que establece que si hubiera acarreado a la persona ofendida o enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días, o solo la hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 36 meses. Lesiones calificadas y agravadas. En el artículo 418 del Código Penal, que establece cuando el hecho especificado en los artículos procedentes estuviera acompañado de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 406, o cuando el hecho fuera cometido con armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha o por medio de su sustancia corrosiva. La pena se aumentará una proporción de una sexta y una tercera parte. En cuanto a las agravadas, las lesiones deben haber solo cometido en las circunstancias completadas en el artículo. Lesiones preintencionales. Artículo 419 del Código Penal, que establece cuando los casos previstos en los artículos que preceden exceden el hecho de sus consecuencias, al fin de que se propuso el culpable, la pena en ellos establecida se disminuirá de una tercera parte a la mitad. En estos casos el agente no puede tener la intención de causar la lesión gravísima, ya que lo más grave sería la muerte del sujeto pasivo, y en el caso habría homicidio preintencional en lugar de un delito de lesiones, y lo que quería era causar la muerte del sujeto pasivo y lo que causa es una lesión. Entonces estaríamos en presencia de un homicidio frustrado. El artículo 420 del Código Penal establece el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia o en su profesión, arte o industria, o por inobservación de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasiones algún daño en el cuerpo o en la salud, alguna perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con 1. Con arresto de 5 a 45 días o multa de 50 unidades tributarias a 500 unidades tributarias, en los casos especificados en los artículos 413 y 416 del Código Penal, no pudiendo precedentes sino en instancias de parte. 2. Con prisión de 1 a 12 meses o multa de 150.000 unidades tributarias a 1.500 unidades tributarias, en los artículos 414 y 415 del Código Penal. 3. Con arresto de 1 a 5 días o con multa de 25 unidades tributarias, en los casos del artículo 399 del Código Penal. No habiendo procedentes, entonces sino a instancia de parte. Ahora bien, lesiones culposas. Si el hecho ha acompañado de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 407 del Código Penal, la pena se le aumentará con el tercio sin perjuicio de la pena.
el hecho punible o concurrente que no pueda considerarse como circunstancias agravantes, sino como delitos separados. Ahora bien, riña cuerpo a cuerpo. En este caso, el homicidio cometido de riña cuerpo a cuerpo, si el herido infectado la hubiera provocado, y aunque el heridor o matador le hubiera aceptado o continuado pensar de haber podido cortarle o de haber podido abstenerse a reñir sin grave riesgo, se tendrá una cuenta a aquella circunstancia y se aplicará la pena correspondiente con la que atenuación prevista en la primera parte de este artículo. En estos casos, si el alcance se origina por haber una de las partes de ofendido el humor o la reputación de otra persona, de su familia, en documentos públicos con escritos, dibujos divulgativos o expuesto con el público o con otros medios de publicidad, se emitirán como provocar al autor de estos hechos, y según la gravedad de la difamación, los tribunales pueden cambiar la pena que corresponde al que haya herido o dado muerte al provocador, conformamiento y por igual tiempo con la reducción de las previstas. Ahora bien, la complicidad correspectiva. Completamente en el artículo 424 del Código Penal, establece que cuando en la perpetración de la muerte o la lesión han tomado parte varias personas y no hubiera descubrir quién le causó la muerte, se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, disminuidas de una tercera parte por la mitad. Ahora, riña tumultaria. Se encuentra en el artículo 425 del Código Penal. Establece que sin perjuicio de las dispuestas en el artículo anterior y de las mayores penas que se incurra por el hecho individual cometido cuando en una refiera entre varias personas resulte algún muerto o alguna lesión personal, todos los que agredieron al herido serán castigados con las penas correspondientes al delito cometido. Los que hayan tomado por parte de refrigerar sin agredir al herido serán castigados con prisión de 1 a 3 años. En los casos del homicidio y de 1 a 6 meses en caso de lesiones. El artículo 426, que establece el Código Penal, que nos dice que la riña de dos o más personas saque el primero arma fuego o arma blanca, o primero dispare del fuego, será castigado con el resto de 1 a 6 meses, aunque no acuse muerte ni lesión. Si la causare la pena correspondiente al delito, se aplicará aumentada en una sexta parte. En uno u otros casos se aplicará asimismo la pena correspondiente por el delito de porte ilícito de armas. Muchas gracias.